Instituto de Estudios Ceutíes, queridos amigos, buenas tardes. Hoy vamos a intentar saber cómo nos ven desde fuera, cómo nos ven desde el exterior. Esa es la idea, ¿no? Y para ello, pues nos acompañan varios miembros del Instituto de Estudios Ceutíes, pero miembros correspondientes, que son los que desde fuera pueden opinar cómo nos ven desde sus distintas ciudades, ¿no? Aparte de Adolfo Hernández Lafuente, que me va a ayudar en la moderación del acto, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y ya digo que nos va a ayudar en este momento, con su visión, en este caso, mixta, desde Ceuta y desde Madrid. También está con nosotros Mariló Posac, que ya es conocida porque es una familia muy conocida en Ceuta, es profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y nos ve desde la Costa del Sol. Luis de la Corte Ibáñez es doctor en Psicología y profesor titular en el Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid y por tanto va a dar su opinión de cómo se ve Ceuta desde allí, desde Madrid. Y José Aureliano Martín Segura, que es licenciado en Ciencia Económica y en Derecho y doctor en Economía de la Salud, y nos va a opinar también de cómo se ve Ceuta desde Granada. Bien, pues yo simplemente voy a hacer una introducción de las dudas o los temas que pueden plantearse en este caso, ¿no? Cuando los de Ceuta recibimos a alguien que viene de fuera y le enseñamos Ceuta, le damos una vuelta por toda la ciudad, le llevamos si es interesado en el tema, pues le llevamos a algún museo militar, le llevamos a los fuertes de la frontera, puede ver el Desnarigado, si tiene tiempo incluso los acompaña al Museo Bertucci o a algún museo militar, como decía, y ve la ciudad en su conjunto. La frase que yo más he oído es: no me imaginaba a Ceuta así. Eso es lo que me suelen decir todos los que no han estado antes aquí, ¿no? Y cuando yo les pregunto, ¿y cómo te la imaginabas?, que es la pregunta con la que yo contesto, ahí empiezan a cambiarme de conversación y no me dan una respuesta clara, ¿no? Pues, por lo tanto, puede ser uno de los temas, ¿no? Ceuta vista desde el resto de España es otra, porque, claro, hay distintas visiones. Influyen mucho, naturalmente, las noticias, los medios de comunicación, todo lo que sale de Ceuta que en el resto de España, como decía. Y, por tanto, es otro medio, otro sistema que tendremos de conocer opiniones de fuera. ¿Qué opinan los marroquíes de Ceuta? También es otra pregunta, lo comentaban antes de entrar. Nos interesaría saber qué opinan esos marroquíes que vienen aquí, unas veces a comprar, otras veces a ver la ciudad, otras veces simplemente pasar una noche aquí en el hotel. Y esas personas también nos interesaría saber qué opinan de Ceuta, ¿no? Los turistas de cruceros. Turistas de cruceros son unos turistas extraños porque normalmente tienen todo pagado en el barco, tienen su restaurante, tienen sus diversiones, duermen en el propio barco. Por tanto, lo que hacen en Ceuta es dar una vuelta por la ciudad y llevarse una impresión de lo que es Ceuta, ¿no? Esa es otra cosa. No sé si sabremos aprovechar las miles de visitas que se producen de esos turistas cuando vienen a vernos, ¿no? Los portugueses y Ceuta. Ese es un colectivo importantísimo porque Ceuta es especialmente querida y respetada en Portugal, ¿no? Y sin embargo aquí, salvo las murallas, que ven algunos vestigios portugueses y eso, en cambio, hay personajes como el Infante Santo, que algún día tendremos que referirnos a él, que lo único que hay visible es una escultura en el Hotel La Muralla en la entrada, ¿no? Que recomiendo que la veáis porque el Infante Santo en definitiva dio su vida por Ceuta, ¿no? Y eso lo vienen buscando los portugueses cuando vienen aquí, pero no encuentran ningún vestigio del Infante Santo, ¿no? Ceuta y Melilla. A veces las personas que vienen a Ceuta juntan Ceuta y Melilla. No, mire usted que no, son cosas distintas y distantes, no son
no están juntas, ¿no? Y eso, pues a veces también esa confusión se da en personas que visitan Ceuta. Y por tanto, si realmente sacamos en consecuencia que hay un aspecto negativo en cómo nos ven desde fuera, pues quizá es que necesitemos cuidar nuestra imagen, defender la imagen de Ceuta fuera de la ciudad. Y si es así, pues también puede ser una de las conclusiones que saquemos de este coloquio, ¿no? Hay otros muchos temas que pueden salir a continuación y que quizá en las intervenciones de los ponentes y en el coloquio que hablamos, que podemos abrir luego, pues saquemos conclusiones de todo este tema y otros que pueden salir que naturalmente no están contenidos aquí. Así es que en primer lugar va a hablar Adolfo Hernández Lafuente sobre el tema, para luego ir pasando la palabra a los demás componentes de la mesa y después naturalmente a todos nosotros. Tiene la palabra, Adolfo. ¿Me oye? Esto no da. Bueno, buenas tardes a todos. Después de la introducción de José María Campos sobre los ejes, digamos, de lo que puede ser el debate, me queda echar un poco de sal al tema, ¿no? Hablar de la imagen de un territorio, de una localidad, de un sitio, es siempre poliédrico porque siempre está muy diversificada y siempre puede haber en ello una distorsión de lo que uno cree con lo que respecto creen los demás. Es decir, que es susceptible de muchas opiniones, de muchas imágenes convergentes o divergentes, y eso en un sitio como Ceuta, que siempre ha sido muy susceptible con su imagen, que siempre ha sido defensora de que la imagen de Ceuta se erigiera con unos contornos que fueran muy favorables, sobre todo en situaciones en las que la preocupación por el lugar y por las reclamaciones del vecino pues han hecho que se convirtiera en un tema fundamental. En principio yo creo que hay dos maneras de ver un sitio. Una es los propios que vivimos el sitio, que tienen una imagen subjetiva sobre la cuestión, y otra es la imagen que desde fuera, con la que desde fuera se nos ve, que podría ser más objetiva, pero de hecho también está muy influenciada con la forma en que se mira y con los elementos que están condicionando esa mirada. Yo me gustaría señalar algo con respecto a esto primero, de la gran susceptibilidad que los ceutíes tenemos con que no se empañe la imagen de nuestra ciudad. Y en esto, bueno, pues ha habido elementos que han contribuido, desgraciadamente, a poder fomentarlo, pero también hay que tener en cuenta la visión general. Es cierto que en la época de la transición, cuando termina la dictadura, la visión que hay en Ceuta es realmente una visión llena de miedo por la época previa en la que se había producido toda la historia del Sáhara y de Ifni, las cesiones de dejación a un pueblo sin más allí, y todo lo que se producía de opiniones en aquel momento que pudieran ser negativos para esa posición de Ceuta con su españolidad y con su integración, pues generaba verdaderas convulsiones. Nada más que hay que volver a la hemeroteca y ver cada vez que se producía un artículo, cada vez que se producía una opinión, aquí saltaba todo. Y sin embargo, si lo vemos con extensión y con amplitud, ese panorama, la situación era bastante favorable. Yo no he visto en la época de, salvo situaciones, el libro blanco de Fraga, artículos del País en un momento determinado, manifestaciones de algún embajador en Marruecos y demás, que siempre se pedía que se defendiera y que se saliera a posicionarse contra ella. Pero el clima general que había en aquel momento en España, no había ninguna situación que pudiera ser la que provocase ese temor. Era más bien como las condiciones históricas de la época de decadencia de la dictadura y la falta de legitimidad de nuestro Estado internacional, pues generaba, no solo para Ceuta y Melilla, sino para el resto del Estado, una gran dificultades internacionales. Pero si recordamos todo este periodo hasta la aprobación de la Constitución, pues realmente esos temores no estaban justificados en absoluto, porque
es un tema que, si vemos todos los diarios de sesiones, nunca plantea ninguna contradicción, nunca hay, digamos, una posición que fuera contraria a la ciudad. Bien, eso llega un momento en que, cuando se integra en el texto constitucional, la aprobación es unánime prácticamente, son minoritarias y testimoniales las oposiciones que en el momento se producen. Por lo tanto, no había esa preocupación que aquí se suscitaba, el que se viera mal a la ciudad o que se viera su enclave, su encaje dentro de nuestro sistema de una manera distinta como lo podíamos ver desde aquí. Después, yo creo que se han normalizado más las cosas también, el propio desconocimiento que había sobre la situación de estas dos ciudades, o la tergiversación por muchos de los elementos que de la ciudad se propagaban. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio en la ciudad generaba una imagen que en cierta medida estaba distorsionada, porque venían aquí forzosos, la vida no era realmente agradable en los cuarteles, etcétera, etcétera. Encima no le iba a gustar la ciudad. Pero bueno, es verdad que había un cierto desconocimiento también sobre esa situación de las dos ciudades. Se ha normalizado. Yo recuerdo que había en las propias telediarios y demás, cuando se hablaba del tiempo, no aparecía Ceuta y Melilla. No había un conocimiento, digamos, de su estatus, pero en el momento en que se aprueba el Estatuto de Autonomía, la situación va a cambiar, porque ya en aquel momento ya habían cambiado. Ya los mapas, que siempre fueron también dificultosos para representar a Canarias, que no la subían o la ponían por un lado o la ponían por otro, nunca aparecía Ceuta y Melilla porque tenía que aparecer el otro continente, y después se fue normalizando esa situación de la imagen que ya se asimilaba a lo que era el segundo nivel del poder en el Estado de las autonomías. Entonces, la identificación de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades con Estatuto de Autonomía ha hecho que en ese segundo nivel se vaya contemplando la situación con unas expectativas, vuelvo a señalarla, mucho más normalizada, mucho más aceptable y positiva que la que aquí incluso se había tenido sobre esa imagen en el conjunto. Bien, la verdad es que el problema de la distorsión de la imagen de Ceuta llega por uno de los elementos que son clave, que es nuestra frontera. Somos una ciudad fronteriza y la frontera es una de las fronteras que tienen más desnivel entre las dos partes, los dos territorios que confluyen, y eso genera pues todos los movimientos y todas las situaciones que pueden ser de una peor presión, de una situación que, por otro lado, es la frontera también, no ya ideológica, sino la frontera religiosa entre el Islam y Occidente, ¿no? Con todo eso, es verdad que es inevitable que la imagen de Ceuta venga también ampliada con esas imágenes que va produciendo la frontera. Eso genera digamos, un punto de atención muy especial, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo lo que ha sido la imagen fomentada desde los medios, en la que predominan esos conflictos sobre una imagen idílica que el ciudadano que vive aquí pacíficamente contempla sobre su ciudad, y genera también ese elemento de susceptibilidad de que ya están de nuevo. Yo recuerdo cuando la serie El Príncipe, nadie estaba contento aquí con lo que había. Claro, no era una serie sobre Ceuta, era una serie que utilizaba Ceuta, pero en fin, todas esas cosas siguen estando en nuestro ambiente. Y también hay algo que no termina de completarse. Ayer creo que lo dijo el ponente de portugués, que no teníamos nuestra imagen. José Antonio, que está trabajando en ese tema desde hace tiempo, es verdad que nuestra imagen no termina de consolidarse porque no tenemos una identidad que hayamos asumido entre todos. Y sin embargo hay elementos muy sustantivos de su peculiar situación y de su peculiar estatus social que harían que la entidad de Ceuta y la imagen de Ceuta fuera una imagen pues bastante moldeada. Seguiría siendo poliédrica indudablemente porque es muy compleja, pero sin embargo tendría una promoción que podría llegar a un punto de encuentro entre lo que es la susceptibilidad caballa y lo que es la imagen que pueda distorsionarse en el resto del Estado. Yo he traído una imagen, entre las muchas que hay,
que es una imagen que refleja, es un mapa del Atlas de frontera, está en un trabajo que se hizo en Francia, incentivado y publicado después por Le Monde Diplomatique. Hay muchas como esta es muy actual porque vemos que está ahí los efectos del Brexit ya anunciado. ¿Y qué destaca en esa imagen? Es una imagen en donde de pronto vemos que hay dos lugares en África que son Europa, porque estamos hablando de las fronteras europeas, que parecen la frontera de otro continente, un continente todavía sin definir, porque no sabemos hasta dónde llega. Sabemos hasta dónde llega la placa, pero no sabemos cuál sería el límite geográfico con un continente que llamamos ya Euroasia, ¿no? Esa es una identidad. Es decir, saber que somos dos ciudades europeas en África, y en este caso Ceuta es una ciudad europea en África, ya da una imagen muy sugerente, muy especial, y que de ahí pues pueden salir todos los contenidos que significan esa confluencia que se va a producir acá, y por otro lado esa identidad europea que, como todo en esta vida, es susceptible de evolucionar. Pero bueno, creo que entre las dos ideas, la de que no era tan malo la imagen que teníamos, sino todo lo contrario, y que las imágenes que hoy podemos nosotros destacar sobre nuestra identidad son realmente interesantes, sugestivas, pues creo que hay suficiente para seguir andando. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser breve porque creo que esto es una mesa redonda donde todo el mundo tiene que participar. Y quiero decir que cuando se planteó el tema de esta mesa, cuando se dijo que teníamos que hablar de Ceuta vista desde el exterior, a mí me vinieron a la cabeza rápidamente dos cosas. Primero, que me iba a resultar difícil hablar del tema porque para hablar de manera objetiva, pues no hay que estar ligado con Ceuta, que es lo que nos pasa aquí a todos. O sea, que yo el tema lo tengo que enfocar subjetivamente, porque yo he transcurrido, o sea, mi niñez ha transcurrido en Ceuta, he vivido durante 10 años en Ceuta, que he trabajado aquí, sigo ligada a Ceuta. Y bueno, pues quiero muchísimo a esta ciudad y por lo tanto pues hablar desde un punto de vista objetivo me resulta muy difícil porque creo que todos estamos aquí porque sentimos algo por Ceuta. Y luego pues otra idea que se me planteó, un problema que se me planteó es que el tema es amplísimo, o sea, Ceuta vista desde el exterior. Pues claro, yo lo primero que hice fue con mi esquema mental de trabajo, dije, Ceuta vista desde el exterior, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista geográfico, pues sí, todos sabemos que es un enclave privilegiado en el norte de África, pero dentro de la geografía, desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista demográfico, desde el exterior, ¿cómo se ve Ceuta? El papel de la mujer en Ceuta. Pero bueno, no es lo mismo la mujer que vive en el Paseo del Rebellín que la que vive en Benzú. Hay temas muy delicados, muy complicados. Ceuta desde el punto de vista histórico, bueno, pues sabemos, y ayer quedó patente la labor tan magnífica que se ha hecho aquí por rescatar todo el pasado de nuestra ciudad de manera exhaustiva, que yo creo que muy pocas poblaciones pueden decir esto, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos de este tema. Desde el punto de vista arqueológico, pues ahora mismo hay una puesta en valor de los yacimientos que han surgido tremenda, cosa que le dio más de un quebradero de cabeza a mi padre cuando trabajaba aquí de arqueólogo, porque se llevaba el pobre pues berrinches continuos. El parador, la construcción del parador de la muralla no le dio un infarto en aquel momento, pues porque no estaba escrito, ¿no? Como se dice, pero en fin, desde el punto de vista social, ¿cómo es la sociedad de Ceuta? Desde luego yo he preguntado a gente de fuera para que me diera su opinión, porque creo que es de lo que se trata, ¿no? De traer visiones. Yo vengo desde la Costa del Sol, pues cómo ve la gente a Ceuta desde la Costa del Sol. En primer lugar, bueno, tengo que decir que si hablamos desde el punto de vista de los alumnos,
pues bueno, algunos no saben ni situarla en el mapa, pero no porque sea Ceuta, porque a lo mejor a Guadalajara tampoco la sitúa. O sea que bueno, hay tantos aspectos. Lo que sí está claro es que Ceuta es un enclave, es una población en donde conviven de manera pacífica una serie de culturas muy distintas, muy diversas y con religiones muy diferentes. Algo que se ha conseguido que es realmente muy difícil. Pero ¿hay integración entre estas culturas? ¿Hay integración dentro de la ciudad? Son temas delicados, ya digo, ya son temas complicados. Mi padre tenía un punto de vista muy peculiar y muy específico que yo no compartía en muchas ocasiones, pero bueno, voy dejando en el aire una serie de interrogantes, ¿no? Ceuta, pues, ¿cómo la vemos desde el punto de vista económico? ¿Cuál es la economía? ¿A qué se dedica la población? ¿Cuál es el sector predominante? ¿Qué tipo de población trabaja en cada uno de los sectores? ¿Qué tipo de grupo cultural, de grupo religioso trabaja en cada uno de estos sectores? Son tantos y tantas las cuestiones que nos llevarían a hacer casi un congreso, o sea, sobre este tema. Pero al fin y al cabo yo creo, y hablando un poco, completando un poco lo que tú has comentado de la evolución, yo creo que el despegue de Ceuta se produce porque realmente Ceuta es una ciudad que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo lo noto cada vez que vengo desde el punto de vista urbanístico y en todo es magnífico cómo evoluciona. Yo creo que el punto de despegue se produce cuando incomprensiblemente Ceuta, que tenía que haber formado parte de la comunidad andaluza por tradición, porque todos recordamos que Ceuta dependía de Cádiz y Málaga y Melilla de Málaga. Pues cuando Ceuta incomprensiblemente, bueno, hay explicaciones, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle. En vez de pasar a formar parte de Andalucía, se configura como una ciudad autónoma y pasa a depender de Madrid. Cosa que si en un primer momento chocó, a la larga no tenemos más remedio que reconocer que gracias a eso Ceuta ha experimentado un despegue tremendo en todos los aspectos y envidiable además, porque la misma biblioteca en donde estamos nosotros yo creo que en ningún sitio de España la hay. O sea que ahí hay un punto de inflexión que creo que es muy importante y muy significativo. Y luego, pues la gente cuando le dice Ceuta, pues sí, los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. La entrada en la verja, las migraciones, en fin, hay una serie de temas ahí que yo, desde luego, mi opinión para concluir es que el futuro de Ceuta está en nuestras manos y en sobre todo en el de las generaciones que vienen a continuación nuestra. Y que el futuro de Ceuta será clave cuando consigamos que esta frontera que tenemos sea subjetiva. Gracias. Cuando termine va a intervenir también para un tema relacionado con las ciencias sociales, que le volveremos a dar la palabra porque creo que puede ser de interés. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por haberme invitado a participar a acudir a la Junta y a participar en esta mesa. Yo, respecto al asunto de la mesa, cómo se ve Ceuta desde fuera. Bueno, José María dice que hablaría desde Madrid. Bueno, yo, en general, desde la península, creo que es como podría pronunciarme, ¿no? Yo creo que en realidad se ve poco. En primer lugar, se ve poco y se ven algunas esquinas. Yo creo que la percepción sobre Ceuta y la valoración que se hace de Ceuta por parte de la población peninsular en general, incluso por parte de la clase política, de los responsables de la gestión del país, está muy mediatizada, y no creo que vaya a descubrir nada que ustedes no sepan. Está muy mediatizada por dos factores fundamentales. Uno es la distancia. José María decía antes que siempre que acompaña a una persona que ha llegado a Ceuta
y se la muestra, la respuesta inmediata es que ven algo que no pensaban ver, ¿no? Yo creo que todos los que hemos traído a gente a Ceuta hemos recibido esa respuesta, ¿no? Y generalmente creo que todos los que se van de Ceuta después de haber venido con una idea equivocada, limitada de lo que Ceuta es, se van con una imagen más amplia y más positiva en términos generales, ¿no? Eso se da en primer lugar por la distancia. La distancia no solo física, ¿no?, sino la relativa dificultad, lo que cuesta venir hasta acá de la península, a no ser que vivas al lado, y eso complica a veces mantiene el desconocimiento sobre la ciudad. Y obviamente el segundo factor que ya se ha mencionado aquí es lo que transmiten los medios de comunicación. Los medios de comunicación a nivel nacional, pero incluso los medios de comunicación locales, a veces, que hoy ya no es como antes, gracias a Internet, pues la gente puede ver incluso la prensa de Ceuta, igual que puede ver la de Melilla, cuando antes la prensa solo se leía en papel, eso era imposible, ¿no? El modo en que se ve Ceuta y Melilla desde los medios de comunicación, bueno, pues no se ve de manera distinta, dicho de otra manera, los medios de comunicación no reflejan Ceuta y Melilla de manera distinta como reflejan otros muchos temas, otras muchas ciudades. Todo el mundo sabe que las buenas noticias no son buenas noticias para los medios de comunicación, y en general cuando nosotros nos asomamos a la prensa, pues también buscamos malas noticias, nos lo reconozcamos o no. Y eso, en el caso de Ceuta, pues da oportunidad a ello. En mi experiencia particular, yo que como investigador trabajo sobre todo en temas relacionados con la seguridad, lo que yo encuentro es que las únicas percepciones que la gente tiene más o menos asentadas sobre Ceuta tienen que ver con problemas relacionados con la frontera, ya se ha dicho aquí, pero no con todos los problemas de la frontera, ni siquiera con los más importantes probablemente para Ceuta, y esto se podría decir también de Melilla, esto es una cuestión de la que hablaré luego, sino los episodios críticos, bueno, pues que abren un telediario. Esto es normal. Si yo le pregunto a mis alumnos, como hago todos los años al principio, ¿por dónde creen ustedes que vienen la mayoría de los inmigrantes irregulares? ¿Por qué medio? ¿A través de qué medio de transporte? Todos te dicen, vienen en pateras, lo cual no es cierto. Bueno, los psicólogos sabemos bien que eso es un fenómeno muy frecuente, es una cuestión de disponibilidad. Están mentalmente disponibles siempre las imágenes trágicas que de vez en cuando abren un telediario hablando de inmigración. La inmigración no se habla en términos generales ni se proyecta información a través de los medios de comunicación sobre esos aspectos que son menos trágicos o que son más cotidianos, etcétera, sino sobre los elementos críticos, ¿no? Eso marca mucho la imagen de Ceuta, al menos en la experiencia que yo tengo cuando hablo sobre Ceuta con gente de la península, insisto que no ha venido a Ceuta. Y los problemas y otros problemas de seguridad. En el año los años 2014 y 2015, Ceuta junto con Melilla fueron las dos ciudades españolas donde se produjeron más detenciones de individuos sospechosos de tener vínculos con grupos terroristas en España, ¿no? Eso motivó una larga lista de titulares en la prensa local, en la prensa nacional, en la prensa europea y en la prensa mundial, incluso en Norteamérica, etcétera, absolutamente alarmistas sobre la situación, dibujando Ceuta y Melilla, y ya lo del Príncipe, la serie terminó de poner la puntilla a eso, como una especie de polvorín a punto de estallar. Cuando yo publiqué en 2017 un
un estudio en una revista de relaciones internacionales bastante conocida relacionada con los temas de seguridad, que luego se rebotó mucho en prensa nacional, en el que repasaba todas las operaciones que se habían realizado contra el terrorismo de inspiración yihadista en España, y ponía de manifiesto que en Ceuta y en Melilla las primeras operaciones se habían realizado en el año 2006, mientras que en el conjunto de España y en algunas ciudades importantes, incluida Madrid, las primeras operaciones se habían llevado en 1998, es decir, bastantes años después, y el monto total de operaciones y de detenciones en Ceuta y Melilla era minoritario. Recordé en ese artículo que, aunque en Ceuta no había habido, por ejemplo, ningún atentado, no se había producido ningún atentado terrorista, como sí se había producido en Madrid en el año 2004, de hecho el atentado terrorista más grave, más letal, 193 muertos, que se había producido en Europa. Ningún periódico nacional abrió ningún día sus páginas con un titular de Madrid, cuna de yihadistas. Pero sí se dijo eso de Ceuta y de Melilla en esos años, a consecuencia de esa acumulación de operaciones, que luego se han producido algunas más, y es evidente que hay un problema en ese sentido, pero generando una imagen que se proyectó, eso se rebotó hacia la prensa internacional. Y, tuve que hablar con varios periodistas norteamericanos, británicos, alemanes, etcétera, que me preguntaban sobre la cuestión y tenían una imagen completamente distorsionada a raíz de ese tipo de exageraciones iniciales, ¿no? Eso condiciona enormemente la imagen que ese tipo de procesos, ese tipo de dinámicas que los medios de comunicación, a veces sin tener muy claro, sin pararse a pensar mucho las consecuencias que tiene proyectar cierto tipo de imágenes sobre una ciudad como Ceuta, genera unos estereotipos que luego son difíciles de romper, a menos que se acabe visitando Ceuta, Melilla, una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Por tanto, a mi modo de ver, si nos preocupa la imagen que Ceuta proyecta, o si creemos que esa imagen está distorsionada, y yo creo que lo está, y es bastante limitada, la medida más eficaz que se puede tratar de promover para cambiar eso no es hablar, no es tratar de convencer, no es tratar de contar esas otras cosas que se pueden contar de las ciudades, incluidas sus problemas, que son muchos más que aquellos que se proyectan en la prensa nacional. Es de una u otra manera hacer cosas que haga que Ceuta sea una ciudad más visitada y que pueda ser conocida de primera mano, aunque sea una tarde o una mañana, porque a simple vista casi siempre el que llega por primera vez, insisto en la idea con la que empecé y que señalaba también José María al principio, cambia y suele cambiar a mejor. Muy bien. Sí, Aureliano Martín. Buenas tardes. Aunque yo sigo trabajando en Ceuta, pero casi paso más tiempo fuera por circunstancias, en Granada concretamente y en otras ciudades, que en Ceuta. Entonces yo voy a dar la visión por los sitios en los que yo he pasado. Yo vine aquí hace ya más de 30 años, vine para 2 meses y llevo 30 años. He podido irme, ¿no? Pero he querido seguir estando aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues eso lo que nos pasa a todos, ¿no? Un poco, ¿no? Yo no conozco a nadie de los que he traído a Ceuta a congresos, a actividades de la universidad o de otro tipo, que se hayan ido de Ceuta diciendo que no les gusta Ceuta. Todos quieren volver. Pero a lo largo de mi vida profesional he pasado por distintos sitios, por ejemplo, funcionario del Estado, y la visión que tenían en Madrid de Ceuta era, pues yo he llegado a escuchar, bueno, pues ya que vamos a Ceuta nos acercamos a Melilla. O todavía no le han dado Ceuta a Marruecos,
Eso lo he escuchado yo de funcionarios viejos. Y he escuchado también a directores generales que cuando han visto la nómina de interventores aquí decían, pero bueno, si ganan más que yo. Digo, ya, pero es que tú no has pasado un levante en el barco. Bien, eso en mi etapa de funcionario. En mi etapa en la Universidad de Granada, pues si cualquiera que entre en la página central de la Universidad de Granada o escucha a la rectora o al antiguo rector, el anterior, cuando vienen aquí, pues verá que son todos halagos para Ceuta. Es decir, Ceuta, la Universidad de Granada, es la única universidad... No me cortéis. Esto es muy poco. Sí, sí. Sí, nadie... No, ahora sí. Bueno, nadie... dicen, la Universidad de Granada es la única universidad europea con campus en 2 continentes. Eso está muy bien. Lo dicen, la propaganda está bien, pero cuando va uno a las reuniones de los órganos de gobierno de la universidad, lo que se dice es, el Estado no nos paga lo que tiene que pagar la Universidad de Granada por el coste que tiene mantener en Ceuta y en Melilla, es un coste que tiene que asumir la Universidad de Granada y el Estado no nos lo da, el Estado me refiero de una tendencia y de otra, y sin decirlo, lo que transmiten a los distintos departamentos y compañeros es que allí hay carencias a consecuencia del gasto tremendo que tienen que hacer en Ceuta y Melilla, que son por encima de los 4 millones de euros anuales. Con lo cual, cuando uno va allí, pues los compañeros te miran un poco con recelo. Hombre, es que tú eres el culpable de que yo aquí tenga deficiencias. Eso lo he vivido yo. Y he peleado mucho en el Consejo de Gobierno, en distintos órganos de la universidad, por circunstancias en las que me he movido, y me ha costado quedar mal, porque he quedado mal, porque es que ya estaban hartos de mí, porque yo en todas las reuniones volvía a decir lo mismo, que no éramos los culpables y que el Estado tiene que asumir una financiación y que en cualquier caso hay que dar una educación universitaria en Ceuta, pero de calidad, no de mentira. Porque aquí se paga igual que en otros sitios, es decir, no se pueden tener grupos por encima de lo que están establecidos. Por encima de 80 alumnos no se deben tener grupos aquí, hay que dividir los grupos, no se hace. Entonces, hay propaganda institucional a favor de Ceuta, pero luego se da el mensaje de que aquí estamos una serie de holgazanes, gente que cobramos mucho y que por eso que cobramos hay gente que no puede desarrollar sus actividades en Granada. Eso es lo que es la universidad. Congresos internacionales. Pues yo recuerdo de los primeros, quizás profesores de aquí de la universidad que iban a congresos internacionales, a estancias internacionales, pues yo he sido uno de ellos. Y recuerdo que una vez en Finlandia me costó muchísimo trabajo convencer a un colega de que Ceuta era una ciudad española en el norte de África y una ciudad europea. Y él no lo entendía. Y no lo entendía porque tenía en la cabeza la famosa teoría de los mapas del grupo PRISA. Es decir, si cogemos un mapa y situamos Ceuta y Melilla, pues nadie dice, ¿cómo va a ser Ceuta y Melilla una ciudad española o una ciudad europea? Y no lo entendía, se lo tuve que explicar, mira, que está enfrente de Gibraltar, que no es una colonia. Se lo expliqué una y otra vez, le di las páginas, los accesos en inglés. No acababa de entenderlo. Luego vino aquí. Y el último congreso que se va a celebrar aquí en septiembre, un congreso internacional importante, académico, de economía de los servicios, que yo he estado pidiendo durante años. Ese congreso, yo he ido a casi todos, se ha celebrado en distintas ciudades europeas. He estado siempre pidiendo que se celebrara en Ceuta. Los primeros que se oponían a eso eran los colegas míos, nuestros de Granada. No querían que se celebrara en Ceuta. No querían perder el protagonismo de la Universidad de Granada para que un congreso de ese nivel, no es que sea tampoco un gran nivel, pero un nivel razonable, viniera a Ceuta. Pero cuando ya lo hemos conseguido y ya tenemos la página, lo apoya el instituto, estamos tan contentos, va a ser en septiembre, el otro día me encuentro un correo que manda una colega francesa, muy bien, rebotando toda la página a todos los colegas europeos, que vamos a tener un congreso estupendo, una ciudad española maravillosa enclavada en Marruecos. Y digo, ya la hemos liado.
Claro, yo pregunté qué hago, ¿le contesto o no? Me dijeron, no, no le contestes. Cuando vengamos aquí, pones a un historiador local que explique de una forma razonable, una forma sensata, tranquila, la historia de Ceuta, que seguro que esta colega francesa la conoce perfectamente, porque si hubiera sido de otro país, pues todavía, pero una francesa la conoce perfectamente y sé que perfectamente lo ha hecho precisamente para eso, para molestar. Bueno, pues esa es la visión. Y hacemos esfuerzos, y yo cada vez que voy pues, a todos estos sitios pongo fotografías de Ceuta, pongo cosas maravillosas, cuando vienen aquí maravillosas, pero la teoría de los mapas del grupo Prisa nos sigue haciendo ese daño. Nos sigue haciendo ese daño porque es muy difícil, y eso no sé si se está haciendo lo suficiente, para combatirlo. No nos sitúan. No entiende la gente cómo puede ser Ceuta y Melilla una ciudad española o europea en el norte de África. No lo entienden. Nos ven como ciudades, eso, un enclave español en Marruecos. Y eso es una labor pues pedagógica, una labor muy lenta, una labor que quizás es la propia administración la que tiene en parte de culpa, ¿no? Es decir, no es razonable que en una ciudad como esta, que con los medios de transporte que tenemos, a mí me dicen colegas, y en eso me tengo que callar porque llevan razón, dicen, mire, es que me cuesta más dinero ir a Ceuta con mi familia que ir a Canarias. O ir, el otro día a mí me costó menos dinero ir a Bruselas, a mí no como residente, pero menos dinero ir a Bruselas que venir a Ceuta. Es así. Entonces, claro, cuando planteas eso así, pues la gente dice, bueno, ¿cómo vamos a ir a Ceuta con esos precios, con esos costes, ¿no? Esa es la triste realidad. Y cuando uno tiene que pelearse con la administración y te siguen insistiendo, tu administración, tu universidad, te sigue insistiendo, donde hay profesores universitarios, gente que sabe, que han estudiado, te siguen insistiendo que viajar en helicóptero es un lujo. Pero bueno, ¿cómo puede ser un lujo viajar en helicóptero en Ceuta? Si es que no puede ser, si es que no hay otra forma de salir de Ceuta. Entonces, eso son cosas que son difíciles de combatir. Es decir, yo creo que no hay nada inocente. Es verdad que en Ceuta quizás nos hemos acostumbrado todos, incluyendo los que venimos de fuera, un poco a vivir un poco de la subvención, a vivir un poco de lo que nos dan, y quizás eso sea... Pero también es cierto, no hay que estar quejándose siempre, pero también es cierto que la administración y desde fuera no se hace lo suficiente, es decir, no apoyan a Ceuta lo suficiente. Parece como que hay una mano negra que no quiere que Ceuta despegue, que Ceuta se desarrolle. Hay muchísimos, todavía no he encontrado a ningún colega de la rama de economía o de otras ramas de la universidad que no vea, especialista en marketing en distintas áreas en las que yo me muevo, que no vea la potencialidad de desarrollo que tiene Ceuta. Nadie me ha dicho que no lo tenga, pero el problema está que no logramos despegar, unas veces por nuestra propia culpa, otras veces por la culpa de la propia administración. Entonces yo con eso he querido dar las 4 visiones en los sitios donde yo me muevo actualmente, y bueno, hay luces y sombras, ¿no? Yo seguiré defendiendo Ceuta, aunque yo nací en Granada, pero en fin, seguiré defendiendo Ceuta como corresponde, pero a veces me cuesta trabajo pelear contra cosas, explicarle a la gente, es decir, me da mucho coraje, me enfado muchísimo cuando tengo que explicar a gente de determinado nivel cultural, tener que explicarle, mire, que es una ciudad europea en el norte de África, y cuando le tengo que explicar, mire, que estos son 500 años, que no estaba constituido el Reino de Marruecos, no, es que ya me revelo, no sé cómo explicarlo ya a gente que sé que lo tiene que saber. Ese es el problema. Entonces, esa labor, quizás por eso yo siempre digo, y lo diré en la prensa, quizás la labor que hace el Instituto de Estudios Ceutí es una labor encomiable y una labor que hay que seguir manteniendo. Es lo único que está, o de lo poco que está manteniendo viva la llama de que se entienda la realidad de Ceuta y Melilla en el resto de España y del mundo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Y ahora abrimos un coloquio para que podamos todos opinar o preguntar lo que sea conveniente. ¿Tenemos el micrófono? Sí.
Yo me llamo Felipe Temudo Barate, vengo de Portugal. Ah, muy bien. Debo decir que yo conocí a Ceuta de fotografías y tal, y la primera cosa, esto tiene que ver, es un poco un comentario si quiere. Sí. La primera cosa cuando he venido aquí a Ceuta es como turista, ha sido como turista, he venido con mi mujer como un turista normal. Sí. Y la cosa que me ha sorprendido más no ha sido, me ha gustado esta vista de Ceuta, pero no ha sido eso. Ha sido el hecho de que las armas, el escudo de Ceuta es exactamente aquel de Lisboa. Eso se me ha colocado un problema interesante de identidad, que creo que aún no está resuelto. Para mí, yo debo decir que es mismo extraño la pregunta de hoy, que era de ayer. ¿Cómo se ve Ceuta desde el exterior? Yo no conozco ninguna, bueno, quizás sea ignorancia de mi parte, pero yo no conozco ninguna ciudad que tenga esa necesidad de saber cómo los otros la miran. Es interesante porque yo no me imagino Barcelona preguntarse cómo me miran del exterior, o Madrid a preguntar lo mismo, o en Galicia una de las ciudades, en Francia. Es interesante saber por qué Ceuta ha necesidad de hacer esto. Y quizá yo me gustaría decir una cosa a propósito de eso que tiene que ver con la mayoría de las intervenciones. Es que Ceuta es, de la forma como la veo, el mejor laboratorio para la Europa percibir cómo va a funcionar con los cambios demográficos que todas las ciudades de Europa tienen, con la diversidad que todas las ciudades de Europa tenemos, y no sabemos qué hacer. Y quizá si Ceuta, a través del papel increíble que los Institutos de Estudios Sociales está haciendo, lo pueda hacer, eso sí que sería un paso interesante. Era esto que me gustaría decir. Gracias. Bien, yo voy a contestar brevemente por qué nos preocupa cómo nos ven desde el exterior. Bien. En Ceuta existe una reivindicación de un país sobre nuestra soberanía. Nos reclama un país la soberanía de Ceuta. Cuando eso se produzca en foros internacionales, como se ha producido alguna vez, o en otros foros, ¿quién nos tiene que apoyar? Nos tiene que apoyar el resto de España, nuestros compatriotas, y nos tiene que apoyar la Unión Europea y otros países como Estados Unidos. Por tanto, la imagen que proyectemos ante nuestros compatriotas y ante esos países que tienen que apoyarnos en un momento de crisis, que ya se han producido algunos, es muy importante. Y por eso estamos siempre, incluso sin saberlo, de forma instintiva, preocupándonos por la imagen que producimos en el exterior. Si la imagen que producimos en el exterior o que proyectamos hacia el exterior es solo la de la prensa, la de los medios de comunicación en general, pues resulta que está saliendo continuamente temas como inmigración, como droga, como blanqueo de capitales, contrabando, el yihadismo, a veces exagerado, como hemos visto ahora. El Instituto Elcano está continuamente insistiendo en el yihadismo de Ceuta, la integración de las poblaciones, de las culturas. Eso está continuamente en los medios de comunicación, y continuamente nosotros tenemos que oponernos a eso porque existe esa reivindicación sobre Ceuta, y esa es una espada de Damocles que tenemos y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa es mi opinión sobre el tema. ¿Sí? ¿Alguna otra intervención? Sí. Sí. Bueno, yo me he encontrado, desde el punto de vista empresarial, con una perplejidad por parte de los empresarios a los que les cuento las ventajas fiscales de Ceuta, que no se explican cómo no hayan venido muchas empresas a invertir en Ceuta con esas ventajas fiscales. Y no entienden, esta tarde he estado con uno precisamente, y el martes estuve con otro, y esta mañana he estado hablando por teléfono con otro también, y entonces no entienden cómo
las ventajas fiscales de Ceuta, que son muy importantes, sobre todo en estos momentos, ¿cómo no se conocen en el resto de España? Yo lo achaco a que somos muy desconocidos desde el punto de vista económico y que, sobre todo, la imagen de Ceuta no permite que un empresario se pregunte más allá, o un empresario o cualquier persona se pregunte más allá de qué hay en Ceuta. Porque desde mi punto de vista la imagen que hay de Ceuta es la de la valla, la del terrorismo, la del narcotráfico y toda esa imagen que se ha creado, vamos, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, y luego que estamos en África y que estamos al lado de Marruecos. Entonces yo creo que esa barrera no deja pasar el resto de ventajas que puede tener desde el punto de vista turístico o las que yo me dedico, que son desde el punto de vista empresarial, no dejan pasar que a su conocimiento y a que muchas empresas puedan venir a Ceuta. Esa es mi opinión, no sé si es errónea o no. No, exactamente. Es decir, que llevo un poco a defender la imagen. Yo, a través de 4 libros escritos sobre Ceuta, insistiendo en los temas, defiendo que Ceuta tiene que proyectarse en el exterior. Es decir, todas esas ventajas que tenemos y que hemos visto y que en el tema fiscal son evidentes, tenemos que proyectarlas hacia el exterior. No podemos comentarlas aquí entre nosotros siempre, tenemos que salir al exterior y explicarlas fuera para que esas empresas que dices puedan venir y no se sorprendan cuando les decimos que tenemos ese régimen fiscal especial. Sí. Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Voy a intentar ser breve, pero yo haría otra pregunta. ¿Realmente las personas que estamos aquí, a las que creo conocer casi el 99%, son las que vienen a ver y a interesarse por la imagen que damos fuera? ¿Dónde están el resto? Tenemos una población que rondará los 75.000 habitantes, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa, aquí hay un problema de educación tremendo, pero no aquí, en toda España. Ayer, sin ir más lejos, se le preguntaba a la gente en Madrid quién era Adolfo Suárez y decían que era un monarca que había reinado. Y es cierto, hay que consultar. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial lleva a la gente a consultar entre líneas y a llevar unas ideas equivocadas. Y la losa que llevamos encima prácticamente no la merecemos porque no hacemos nada por luchar y lavar la imagen que damos tan nefasta. Entonces, hay mucha gente, y me consta porque los leo, que dan soluciones para que esto sea una tierra no solo agradable, sino fértil. Y ahí lo dejo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces vamos a darle la palabra a Luis de la Corte para que no haga esa comunicación que tiene pendiente y que está conectada de alguna forma con el tema que nos ocupa hoy. No. Sí, sí. ¿Sí? ¿No? No, sí, era muy breve, por cerrar un poco el tema. Es que los planteamientos tan reclamatorios o de arengas sobre una situación y demás, esto es como arenas en la playa, ¿no? No podemos estar siempre cuestionando lo que se dice de nosotros que no nos gusta, es imposible. ¿Se puede hacer algo, digamos, oficialmente para mejorar la imagen de una ciudad? Por supuesto, pero yo no creo en las campañas propagandísticas, porque al final terminan siendo turísticas y todo el mundo hace su propia difusión de las excelencias turísticas, con lo cual se contrarrestan las unas con las otras y poco vienen a ofrecer al cabo del tiempo. Lo que sí queda como imagen de una ciudad, como imagen de cualquier territorio de esos que nosotros reconocemos que tiene sus virtudes, que tiene sus privilegios, es que se apoyen los trabajos que realmente pueden dar esa conectividad con el resto de los ciudadanos, los europeos, donde realmente es donde se produce el trabajo serio y que va quedando. Pongo un ejemplo y con esto termino. Nosotros somos una pequeña población, muy pequeña población.
No somos realmente un ente que pueda darse autoservicio en todo. Seríamos incapaces, no tenemos economía de escala para poder producirlo. Sin embargo, tenemos un patrimonio histórico descomunal. Es sorprendente lo que en esta ciudad hay de patrimonio histórico. Tan desmesurado para nuestro propio tamaño y nuestra propia capacidad que necesitamos de la cooperación. Igual que necesitamos, la ciudad tendrá necesidad siempre de la cooperación del resto del Estado. Se dicen muchas cosas sobre subvenciones, sobre demás, pero todo eso hay que hablarlo con los cuadros, con los datos y dejar cada cosa en su situación real, porque muchas veces hablamos transmitiendo elementos que se están diciendo sin ninguna sustancia real por debajo. Bien, ¿qué pasa con esto? Mira, los trabajos que se llevan haciendo aquí desde hace años son muy conocidos. En todos los sitios donde realmente se trabaja con las dificultades y con el conocimiento de los patrimonios históricos. Y eso ha sido el esfuerzo de las personas, de los profesionales que en esta ciudad se han dedicado esencialmente desde hace mucho tiempo. Aquí está Manolo, su hermano empezó siendo un buen delegado cultural, que fue el que inició toda la reforma de lo que son las murallas reales y demás. Pero ha venido siendo todo un trabajo continuado que realmente hoy en día, yo hace poco que estuve en Madrid hablando con una tunecina que lleva promocionando una ruta Patrimonio de la Humanidad sobre el tema de las fortificaciones en el norte de África y demás. Digo, sí, en Ceuta se estaba haciendo ya hace mucho tiempo, ponte en contacto con ellos, que hace tiempo que está. Pero existe en todos los sitios esa red que va realmente haciendo un referente de la ciudad. Lo he puesto como ejemplo, hay muchas cosas. Lo que no es serio es que nosotros, cada vez que se produce una desinformación o como se produce cualquier atentado contra nuestra dignidad como pueblo, pues tengamos que reclamar a los demás que lo rechacen y demás. No, estaríamos todo el tiempo exigiendo a todo el mundo que dijera cosas en contra de lo que se dice mal nuestro, y la verdad es que uno de los elementos que yo creo que hay en esa exigencia de imagen es que somos una ciudad bastante narcisista y reclama mucha atención, pero después en el efecto de qué podemos hacer para tener buena imagen es ahí donde están las carencias, ¿eh? Y esas, el ejemplo me remito. Muy bien, bueno, como ya no tenemos más tiempo para otras intervenciones, Luis tiene la palabra. Sí, bueno, a lo mejor sí hay intervenciones y yo lo que tengo que decir es muy breve. No, es que tenemos otra bien. conferencia. No, yo simplemente le había avisado a José María para que los miembros del instituto y los asistentes lo supieran. Cuando se produjo la última crisis en la frontera este verano, a principios de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de presidencia del Gobierno, puso en marcha la creación de un comité especializado sobre asuntos de inmigración en el contexto español en su conjunto y sobre las distintas dimensiones del problema y del fenómeno migratorio, tanto en su vertiente regular como en su vertiente irregular. Puso en marcha una línea de trabajo sobre ese asunto, tratando de ocuparse de todas las temáticas relacionadas con él, ¿no? Dentro de 2 semanas, en la delegación de la Unión Europea en Madrid, se va a presentar el resultado final de ese trabajo en el que han contribuido distintos expertos, distintos investigadores del ámbito académico, del ámbito de la seguridad, del ámbito político, del ámbito de los medios de comunicación, y que forman parte del comité especializado sobre asuntos de inmigración. En ese informe que se presentará se incluye un análisis sobre, porque así se solicitó, más concretamente, se me solicitó a mí, un análisis sobre las fronteras terrestres de Ceuta y de Melilla, ¿no? En el trabajo que desarrollé para realizar ese análisis, lo que pude comprobar, lo cual lleva de nuevo al tema que estábamos tratando en la mesa,
es que la visión que incluso las autoridades tienen respecto a cómo afecta primero a Ceuta y luego, por extensión, al conjunto de España, la realidad, las problemáticas de la frontera con Marruecos es una visión bastante estrecha, muy centrada, como dije antes, en esos episodios críticos, pero no, desde luego, en los problemas cotidianos de la frontera que afectan a la economía y a la realidad social de la ciudad y que luego acaban proyectándose también en el conjunto de la península, ¿no? Entonces, ese informe yo no puedo contar mucho porque todavía es materia confidencial hasta que se presente dentro de 2 semanas, pero estará a disposición del Instituto porque en cuanto se publique, el informe va a ser público y se distribuirá probablemente en la propia, esto no me lo han confirmado todavía, pero en la propia página del Departamento de Seguridad Nacional se podrá acceder al informe completo, incluido el análisis sobre las fronteras terrestres de Ceuta y de Melilla. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia y pasamos ahora a otro acto dentro del 50 aniversario del Instituto de Estudios Ceutíes. Muchas gracias a todos.